Ujú. Digamos, por lo que acaba de comentar ahorita, estamos dentro de la iglesia, lo más ideal es que use el nombre de Yahvé en vez de Jehová. ¿Estoy en lo correcto? Mire, esa es Lo pero ideal. esa es lo que la iglesia usa, ¿verdad? Pero eso no es impositivo, ¿verdad? Ah, Nosotros ya. ya lo estudiamos y eso no es impositivo y eso es cuando usted lo hace por revelación y por amor. Ah, Si usted lo hace de manera impositiva solo porque aquel dice, entonces también pierde valor. ya. Sí, Ajá. son cosas que Mm, son muchas cosas pues son de convicción, siempre lo he dicho, como el hecho de celebrar las fiestas, sí. que están en la Biblia, los festivales de luna nueva, que están en el Antiguo Testamento y hay pruebas en el Nuevo igual, pero eso yo no puedo obligarlo a usted a creerlo. Pero, Yo por estoy ejemplo, en obligación. Uh-huh. así como para saber su punto de vista, digamos, yo a veces mando versículos. Yo la Biblia que uso generalmente es la Reina Valera y ahí habla de Jehová. Entonces, Exacto. tal vez lo mando a otra persona y la otra persona está más familiarizada con ese nombre. Aunque yo, vaya, tengo el conocimiento de que, ¿verdad? El nombre revelado es Yahvé. Exacto. Entonces, pero estaré haciendo mal. No hay que ser legalistas en este Ah, tema, ¿verdad? Siempre les digo. Y aparte, siempre hablamos de los requisitos para estudiar teología. Bueno, como eso no es parte de este curso de eclesiología, hablamos mucho de lo que es la humildad. Y ajá. nuestro conocimiento nunca debe ser para envanecernos, ni para demostrarle al otro que yo sé, ni para entrar en contienda, ¿verdad? Ah, El bueno. conocimiento es para crecimiento y madurez propia. Y después, Ajá. si al otro le interesa aprender, pues entonces yo le enseño. Ajá. Ah, ¿Okay? bueno, cheque, gracias. Sí, Sí, gracias. ok. Nunca debe ser el conocimiento para entrar en contienda, ¿verdad? Siempre se lo dije en clase, no porque ahora yo sé que se llama Yahweh, entonces yo en mi casa voy a empezar a pelearme con todo el mundo y a decirle a mi mamá, vos estás equivocada con el concepto de Jehová. No, eso es de convicción, tiene que nacer de corazón. Y bueno, de manera personal yo les puedo decir como testimonio, ¿verdad? En mi casa no hubo necesidad de entrar en ese conflicto, jamás yo fui así, con eso de las fiestas y con eso de lo que es el hebreo y el nombre y esto y lo otro. Mis papás igual, como les decía a José Eduardo, y ellos han congregado toda su vida en Vida Abundante, lo siguen haciendo, son miembros activos, no entramos en diferencias, y ellos, aunque de seguro me imagino que usan Jehová con los demás, en la casa se utiliza el nombre de Yahweh, ¿me entienden? Por testimonio personal mío, o sea, ellos al verme a mí, al ver a mis hijos, pues lo han tomado así, no es porque los impusimos ni empezamos a pelear, ni les demostré que mi conocimiento y mi estudio, ¿me entiende? Ah, sí, Y, claro. exacto, entonces ellos en mi caso utilizan ya el nombre de Yahvé o Yahweh y lo usan y celebran las fiestas conmigo en la casa, ¿me entiende? Ah, Y no hubo sí. necesidad de imponer, ni decir, ni de pelear, ni confrontar. Eso Ujú. es, creo que es donde entra también el testimonio de vida de uno, que uno no necesita decirlo con palabras, ni pelear, ni imponer, ¿verdad? Sino que el ver el ejemplo, la gente indudablemente lo sigue, pues. Entonces, Sí. bueno, entonces, tranquila, Maribel. Yo igual No, ya, uso mucho. no, ya entendí muy bien. Gracias. Sí, A todas. yo siempre se lo digo, no les voy a decir cuál es, cuando me preguntan cuál es la Biblia que vamos a usar, cuál es la correcta. Yo siempre les digo, la mejor Biblia es la que usted abre. Ujú. No hay una versión, no hay una aquí, porque nada sin verles nombres de Biblia si ni la va a comprar, o si la compra la va a tener de adornos. Para mí, la mejor Biblia es la que usted abre. Y yo igual, siempre les digo, utilizo diferentes versiones para ver versículos y uno sabe pues a quién le va a mandar qué versículo, de qué versión, y porque el Espíritu Santo le indica a uno también, ¿verdad? Entonces, yo igual uso la Reina Valera mucho, la Reina Valera contemporánea y la nueva traducción viviente. Entonces, entre las tres me muevo, depende, entonces tranquila. Me Bueno, dicen, porfa, si ven la pantalla. ¿Se está compartiendo la todavía no pantalla? se mira. No, todavía no, Avi. No. Comenzar a compartir, ya leí 2 veces. Creo que sí. Ya. Tiene que Pues cambiar. sí.
Sí, Hoy sí, ¿verdad? sí. Pero la miramos a usted. Sí, ya, ahí está. Ahora Hoy sí. sí. Sí, ya. Bueno, entonces, recapitulando, rapidito, la teología, el estudio de Dios. La teología se puede dividir en diferentes maneras, según el enfoque, ¿verdad? Sabemos que teología cristiana es porque nosotros estamos centrados en la Trinidad. Si no toca a Cristo, pues no tiene, ya queda fuera de lo que nosotros vemos. Sabemos que hay teología judaica, teología musulmana, etcétera, etcétera. Dentro de la misma teología cristiana se puede dividir dependiendo de la manera en cómo se estudie. Hay teología bíblica, que es total agarrar la Biblia en orden histórica, como lo dice su nombre, etc. Y nosotros tomamos la sistemática, que es agarrar los conceptos, agruparlos de manera que sea más fácil estudiarlos o digerirlos. Por eso es que yo les digo, si quieren que aquí vamos a estudiar Biblia, no. Que usamos la Biblia para validar los conceptos, sí, ¿ok? Pero no es que no vamos a estudiar Biblia, ¿verdad? Eso ya es manera personal, aprenderse los libros de la Biblia, de qué tratan y eso. Las ramas, ya vimos que nosotros estamos en lo que nos compete. Hay muchas ramas dentro de la teología, que es la que se ve en todo el año. Para los que entraron ahorita, les comentaba, si empiezan ahorita en julio, ustedes estarían terminando teología en junio del próximo año, con las vacaciones de diciembre y enero. Son 2 meses que eso sí no se da nada de clases, eso nunca se toca, ¿verdad? Porque es el momento que por lo general todo el mundo está de vacaciones y nos vamos de descanso para disfrutar un tiempo en familia. Entonces está la rama que nos compete ahorita, que es la eclesiología, que es el estudio de la iglesia en su naturaleza, o sea, qué es, cómo nació, quién la fundó, las ordenanzas, que las ordenanzas, como dijimos, son conocidas como sacramentos, ya sea en la iglesia católica, que viene de sacramentum, como de algo sacro o santo, o incluso venía el término de algo oculto. Nosotros lo conocemos como ordenanzas. El ministerio, misión y el gobierno. Ok, gobierno, ¿por qué? Porque desde el punto de vista protestante, o igual, no protestante, igual los católicos, eso, todo organismo viviente, o sea, porque está compuesto de personas, tiene que tener una administración. Entonces, si tienen una administración, tiene que haber un gobierno. La iglesia, pues, es el cuerpo divinamente constituido mediante el cual el evangelio es predicado y los creyentes son nutridos. Este es como el resumen de todo, ¿verdad? Lo que vamos a ver. Es creación y diseño de Dios. El propósito es proclamar el evangelio y la voluntad de Dios a cada generación. Cuando pongo creación y diseño de Dios, si ponemos Dios, yo les dije que para referirnos a Él lo podemos usar como, yo en lo particular uso como la deidad. ¿Por qué la deidad? Porque la deidad me abarca a los tres: Hijo, Padre y Espíritu Santo. Entonces, es creación y diseño de la deidad, ¿verdad? ¿Por qué? Sabemos que todo nace en la mente de Dios, porque su plan está aquí, todo existe en su mente. Él tiene poder creativo a través de la palabra. Yeshua lo lleva a cabo, porque cuando viene a la tierra, muere y resucita, y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es el que mantiene la unión del cuerpo. Entonces, es creación y diseño de la deidad en sus tres partes. Cuando decimos Dios, no solo pensemos en Dios Padre, ¿verdad? El propósito, pues, es proclamar el evangelio y la voluntad de Dios, o sea, de Yahweh, de la deidad, a cada generación. Esto vimos qué es la iglesia en general. Pues es el pueblo de Dios, es la compañía de los diferentes conceptos. Pueblo de Dios es uno, pero vamos a ver adelante cuál es la diferencia entre lo que es Israel y la iglesia. 2 es la compañía de creyentes redimidos que existe por la muerte de Cristo. Y 3 es el pueblo peregrino que no pertenece a este mundo. Entonces, si se fijan, ahí son un desglose de lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible. Cuando dice los que no pertenecen a este mundo, basado en Hebreos 13. Entonces, siguiendo en el concepto de qué es la iglesia, pues es la congregación del pueblo de Dios en Cristo que se reúne en su calidad de ciudadanos del reino de Dios, porque habla siempre de la ciudadanía. Si se fijan, aunque estamos hablando de la iglesia, el concepto de reino de Dios, ahí va. Entonces, donde les decía yo la clase pasada, y lo vamos a ver otra vez, realmente la palabra iglesia, que viene de eclesia, solo la dijo Jesucristo una vez, cuando dijo sobre esto, piedra, edificaré mi iglesia. Solo esa vez sale de la boca de Yeshua.
porque lo que predicó fue acerca del reino de Dios. Quien ya utiliza el término eclesía muchas veces más, que por eso vamos a ver lo que es el concepto paulino, pues es Pablo propiamente dicho. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es la única vez que Jesucristo, pero si vemos que lo hace como en futuro, ¿verdad? Edificaré, pues que está en futuro. Entonces dice, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente, según Corintios, todos ustedes en conjunto forman el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro individual y necesario del mismo. A eso se refiere la iglesia. Congregación, ciudadanos del reino y cuerpo de Cristo. Ese concepto manéjenlo en general, ¿verdad? Congregación, ciudadano del reino y cuerpo de Cristo. Hablamos del nacimiento, la autoridad que para nosotros es Yeshua, el Espíritu Santo, y llega a nosotros a través de las Escrituras. Ok, hablamos del debate del origen de la iglesia. Cuando nace, el debate existe, ¿verdad? Que si nació en el antiguo o nació en el nuevo, que si nació el día del Pentecostés, que si Jesús la fundó o la fundaron sus apóstoles. Eso ya hablamos. Hablé un poquito de todo el término para que cada uno vaya formando como su propio concepto. Bueno, habla de que Jesús obviamente escogió a los 12, ¿verdad? Él escogió a los 12, él los discipuló, él les encargó la misión y él es el que mismo dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, por eso basamos en que es fundación de Jesucristo, ¿verdad? No fundación de hombre. Okay, el origen pues fue fundada por Cristo mismo en su ministerio, fue organizada el día de Pentecostés. Entonces lo que nosotros hablamos es que el día de Pentecostés, cuando nace, cuando desciende, perdón, el Espíritu Santo, lo que hace es empoderar a los que ahí estaban. Inicia ya con Pablo lo que es la iglesia de manera organizada. Fundamento, pues la iglesia solo puede ser verdadera si está fundada en la revelación infalible e inspirada de Cristo a los primeros apóstoles, en base a la predicación de ellos, ¿verdad? El evangelio o lo que les he dicho, el querigma. El querigma, que es el arrepiéntanse, Jesucristo vino, murió por nosotros, por nuestros pecados, murió, resucitó el tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Eso es el querigma. Y en base a eso se fundamentó lo que es la iglesia. Entonces, cuando vemos la predicación de Pedro, hablamos de las llaves del reino, la primera cuando son los 3,000 judíos, vean ustedes que les habla de arrepiéntanse de sus pecados, ¿ok? Arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Señor, les da lo que es el querigma, o sea, el anuncio de lo que Jesús vino a hacer, y les dice, conviértanse de sus malos caminos. Pero quiero que veamos, cuando leamos estas palabras, rara vez, o sea, no tiene que ver, para que ustedes vean cómo la tradición nos ha puesto un velo, que creemos que tiene que ver con una conversión de religión. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, bueno, uno de joven lo pasa, cuando tenemos amigos de otra religión, por así decirla, que ya sabemos nosotros que, que no es religión, que la religión solo es la cristiana, sino que son denominaciones. La Iglesia Católica Romana es una denominación, los mormones son una denominación. Entonces, tenemos ese concepto de que tengo que convertir a las personas a mi religión, porque mi religión es la verdadera. Entonces, nosotros creemos que a los católicos tenemos que convertirlos a nuestra religión, ¿o no es cierto? A ver si alguien me dice sí, cierto, eso es lo que hemos pasado. Sí sucede. Sí sucede, ¿verdad? Sí, me ha pasado. Que creemos que esa es nuestra misión, convertir al católico a nuestra religión, porque nosotros tenemos la verdadera y somos los salvos, pues. Y así nacemos, pues ese es el concepto que nosotros nos educan o la tradición nos hace creer, cuando en este momento los apóstoles predicaban el evangelio, les decían arrepiéntanse de sus malos caminos y conviértanse, pero en un conviértanse a convertirse a un estilo de vida, a dejar de hacer lo que estaban haciendo, pero en ningún momento ellos hablan de conviértanse a mi religión, estoy en una nueva religión. O sea, ellos no hablan de una conversión de religión. Entonces, si nosotros entendemos el hilo de lo que vamos hablando, de que el cuerpo de Cristo es cualquier persona que confiese a Yeshua, o sea, judíos que confiesan a Yeshua son cuerpo de Cristo,
católicos que confiesen a Yeshua son cuerpo de Cristo. Si un mormón confiesa a Yeshua, es cuerpo de Cristo. Donde viene nuestro trabajo es predicar el evangelio a toda criatura, ser discípulos, es a los que no están, para que se conviertan a la religión, o sea, para que acepten a Cristo, es a todo aquel que no lo ha confesado. O sea, a personas que son ateas, a personas que andan en la diversificación de religiones de ahora, que si el budismo, que si... Y ahora que son tan combinadas, hablamos, ¿verdad? Entonces, a eso es. Pero a todas estas personas que ya han confesado a Yeshua HaMashiach, ya sean judíos, católicos o mormones, la conversión no tiene que ver con cámbiense a mi religión. Eso no es una conversión. Conversión es dejar sus malos caminos, que incluso a veces nosotros mismos ya decimos haber aceptado a Cristo. Claro está, todos pasamos por eso, no es exclusivo. Y seguimos practicando las mismas cosas. Entonces la conversión tiene que ver con un estilo de vida. O sea, a mi hermano católico yo no le digo conviértase a mi religión, que es la correcta. No, yo lo demuestro lo que es una vida delante de Dios, a los ojos de Dios correcta, y uno, sí podemos ayudarle con las enseñanzas, ¿verdad? Con el testimonio, va a ir dejando la idolatría. No sé si me explico. Lo mismo sucede ahora que para nosotros, bueno, para ustedes jóvenes, con los homosexuales. Tenemos el concepto igual de que ese pecado es peor que los demás, pero realmente el pecado es igual para todos nosotros. Es decir, mi carne o mi yo o mi subjetividad, lo que yo creo que es correcto y no quiero negar mi carne, ese es el rechazo a Dios. Entonces, aún como diciéndole al homosexual, no, o sea, si vos dejas de ser homosexual, ahí se terminan todos tus problemas. O sea, no, es hablarle acerca de querer servir a Dios y querer agradarle a Dios. Es un pecado igual, o sea, como los pecados que cometemos de drogas, de lujuria, de adulterio, ¿me entienden? O sea, es convertirse de sus malos caminos. No es así como ese concepto de mi religión es la correcta, es la que nos tiene así como en lo que estamos hoy, ¿verdad? Que hay tantas iglesias divididas, hay un sinnúmero de denominaciones dentro de la iglesia protestante y ahora ya nadie sabe en qué creer. O sea, dudamos de todo el mundo, dudamos de todos los pastores, dudamos de todos los apóstoles, ¿verdad? Porque no ha habido una conversión genuina de vida, solo ha habido una predicación de conviértanse a mi verdad. Fundamento, bueno, sigamos, si no puedo seguir hablando un montón. Fundamento, ya vimos que está el concepto de que el fundamento es Yeshua y lo que es la verdad de que Yeshua es el Hijo de Dios. Ese es el fundamento, Yeshua, Cristo. La piedra angular, les dije, cuando se menciona a él, les dije que se usa el término litá, L-I-T-H-A, o sea, litá, la piedra angular. No como Petro, que es roca pequeña, o Petra, que es una gran masa. Entonces, son tres conceptos. Hubo alguien, no sé si se acuerdan, no estaban aquí, me prometió que me iba a hacer un diagrama, porque yo este diagrama sí lo hago en clase, en la pizarra, pero le dije, me prometió que me lo iban a hacer pero no me lo han hecho. Pero el punto es que Petro significaba la piedra pequeña, ¿ok? Petra, la masa rocosa, la iglesia, y Litá, la piedra angular, que es Cristo. O sea que la iglesia y su cuerpo, la piedra angular es Yeshua, la confesión de que Él es el Hijo de Dios, pero los apóstoles son los que sirvieron como de cimiento, ¿verdad? De cimiento, las piedrecitas que sirvieron de cimiento. Pues claro que está que sin su predicación y sin la sangre que ellos sembraron, no hubiera nacido lo que es ahora la iglesia. Entonces, ¿qué es? Ya dijimos que es la congregación del pueblo de Dios. Bueno, esto ya está. ¿Qué es la iglesia? Bueno, los términos. En su manual, ustedes lo pueden ver, dice que en el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra cajal, con C o con Q o con K, porque ya sabemos nosotros los que hemos visto hebreo, que dependiendo de quiénes son los que están traduciendo, si son los Hamish, si son los Ashkenazi o los sefarditas, hay diferencias en la transliteración del hebreo, ¿verdad? Entonces, Cajal puede ser con C, con K, con Q. Cajal
cuando lo menciona en el Antiguo Testamento, se refería al pueblo de Israel como una asamblea o función. En el Nuevo Testamento, asamblea, y hay incluso versículos donde no tiene que ver con nada que tenga que ver con lo religioso, o sea que es tanto en el Antiguo como en el Nuevo, cuando encontramos estas palabras, lo que denominan es una convocación o congregación o conjunto de personas. Pero ya en el término cristiano, pues se refiere al pueblo que ha sido reconciliado con Dios a través de la obra de Cristo y le pertenece a Él. Pero nunca, ni en el Antiguo ni el Nuevo, nunca se refirió a una estructura o institución. La iglesia protestante, no es la iglesia, ¿me entienden? Ni la iglesia judía, ni la religión judía, ¿ok? Una cosa es el pueblo judío y otra cosa es la religión judía. Entonces, en eso hagan hincapié. Nunca se refirió, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, a una estructura o una institución, sino que es aglomeración de personas, ¿ok? Asamblea de personas llamadas del mundo, apartados del pecado, que sabemos que es la santidad, por los a ese cuerpo de Cristo. Entonces, en inglés, sabemos que la palabra que nosotros usamos en inglés se llama church. Y church, pues viene de kirk, y kirk de Kyriakos, que es una palabra igual griega, que quiere decir perteneciente al Señor. O sea que church está bien cerquita de lo que realmente significa, ¿verdad? Pertenecer al Señor. Eso quiere decir. Eclesia, ya vamos a ir viendo qué es lo que significa eclesia literal, que no es lo que nosotros tenemos el concepto. Y el Kyriakos o church de pertenecer al Señor me parece a mí que es un poquito más acertado, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, bueno, se encuentra dos veces, uno aplicado como adjetivo a la cena del Señor y otro al día del Señor. Sabemos que la cena del Señor, aunque fue instituida a partir de Jesucristo, sabemos que lo que estaba haciendo era haciendo un recordatorio igual. Él estaba haciendo un recordatorio, que era el de la Pascua, el haber salido de Egipto. Y él lo dice, no dice dejen de hacerlo, ahora háganlo con un nuevo significado. Ahora el que van a recordar es a mí. Hagan esto en conmemoración mía. Y el día del Señor, que no tiene nada que ver con que si es sábado o domingo que se adora al Señor. No, el día del Señor se refiere a aquel día en que el Mesías regrese. Está en 1 Corintios 11:20, Apocalipsis 1:10. En el cristianismo primitivo era la designación para el lugar de reunión. Este lugar y sus alrededores se consideraban santos o pertenecientes al Señor cuando usaban a kirk o Kyriakos. Las únicas palabras utilizadas en el Nuevo Testamento para designar a un edificio como lugar de adoración son otras, son templo y sinagoga. De sinagoga siempre se utiliza, está en la Septuaginta. Y sinagoga viene del griego sinagoge, y ese nace cuando el pueblo judío pues estuvo en el exilio, y cuando estaban en exilio en Babilonia, como ya no tenían templo. Recuerden que en el Antiguo Testamento al único lugar donde ellos podían ir para tener relación con Dios, con Yahvé, era el templo. Tenían que ir al templo a dar ofrendas, tenían que ir al templo a pagar tributo, tenían que ir al templo a sacrificar corderos por remisión de pecados. Tenían que ir al templo si querían buscar una respuesta de Dios. Ya sabemos nosotros que como el Espíritu Santo no estaba en las personas, ellos debían abocarse al sacerdote para que el sacerdote, por sus medios, ya fuera el urim o el tumim, o sea, unas piedritas que usaban, o por medio del efod, que es el pectoral, él se comunicaba con Dios. El sacerdote iba, le hacía la pregunta o la duda al Señor y venía la respuesta. Podía ser o a través del sacerdote dar una orden o a través del profeta que mandaba hacer algo, ¿verdad? Pero así una persona común y corriente como yo, por ejemplo, que no era ni profeta ni sacerdote en aquel entonces, yo no tenía comunicación. Eso sucedía en el Antiguo Testamento. Yo ocupaba de un intermediario al sacerdote para dirigirme hacia él, para el perdón de pecados, para esto, para lo otro, y al profeta para que él se dirigiera hacia mí. O sea, un común y corriente
laico, oveja, que no fuera ni el sacerdote, que ahora sería un pastor, o el profeta, que igual sabemos que existen los profetas, si no fuera por esos dos medios que tenían comunicación con Dios, los demás no teníamos comunión y comunicación con Dios. Entonces, esa era la diferencia, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, solo en el templo se podía acercar uno a Dios, solo en el templo. Entonces, yo siempre les comento que ahí es ahí donde uno entiende que es fácil, o sea, porque es fácil juzgar, ¿verdad? Pero qué difícil debió ser para el pueblo de Israel ver que, puchica, imagínense qué difícil creer en aquel entonces. Usted tenía que creer solo porque así se lo decían. Usted tenía los mandamientos y se los memorizaba. Usted tenía que creer solo porque, no porque usted lo sintiera, no porque se revelara a usted de manera personal. Y además tenía que cumplir con aquel montón de ritos, ¿verdad? De ritos, de ir al templo y eso. Y usted tenía que movilizarse desde donde estuviera, así le quedara lejos. Acuérdense que el templo solo estaba en Jerusalén y las calles ya eran, no, bueno, no había ni calles pues en aquellos entonces, era pura tierra, lo que fuera, ¿verdad? Movilizarse hasta ese lugar si usted quería. En cambio, la religión pagana, los seguidores de Baal o de Asherá, Astarte, les ofrecían una adoración en casa. Usted ponía sus estatuitas ahí, el palo o falo, que significaba Baal, y ponía un disco, o sea, el palo madera, que significaba Asherá, y el palo de piedra, que significaba Baal. Usted los ponía en el patio de su casa, les daba ofrenda, y usted ahí tenía relación con ese Dios. Entonces, uno entiende, o sea, puchica, la verdad que parecía más fácil lo que ofrecían los otros pueblos, ¿verdad? La religión pagana lo hacía como más accesible, porque lo podía hacer hasta en su casa. En el cambio, el pueblo de Israel, o sea, la religión de Israel, el Elohim de Abraham, o sea, era un Elohim que empezó a estar primero ya sabemos que fue en el tabernáculo, iba con ellos, ¿verdad? Los acompañaba durante todo el Sinaí, iba en el tabernáculo, pero ya una vez que construye el templo Salomón, todo era en el templo. El templo era sagrado y todo era ahí. Usted no podía, en su caso, usted no tenía derecho a tener algo que fuera para adoración a él, ¿verdad? Entonces, cuando lo llevan al exilio babilónico, destruyen lo que es el templo, se roban todo lo que le pertenecía al pueblo de Dios. Todo. ¿Qué nos habla el Antiguo Testamento que tenía el templo? El templo tenía los candelabros, lo que se llama ahora menorá. El templo estaban utensilios, que no nos especifican todos los nombres. Sabemos que salieron respuestas de Dios. Sabemos que el sacerdote tenía el efod, el urín y el tumín. Utilizaban inciensos, utilizaban especies de diferente índole. Todo eso y los utensilios de oro, todo, hasta el incenciario, todas esas cosas es lo que Babilonia se robó. Inmediatamente que invade el pueblo, destruye el templo y lo primero que sacan es lo que estaba en el templo. Porque todo eso eran como los secretos que el Señor había revelado a su pueblo. ¿Y qué pasa cuando se lo lleva a Babilonia? Babilonia los paganiza. De ahí que nosotros ahora todo lo que nos huele a inciensos y especies nos huele a brujería, pues, es la verdad. Pero si nos fijamos en el Antiguo Testamento, todo lo que es elementos proféticos, harina, sal, todo eso lo utilizaban ellos, igual que los inciensos, igual que los diferentes especies, era y roba, Babilonia lo paganiza, y por eso ahora en nuestro tiempo hablar de decir hágase un baño de purificación con sal nos huele a brujería, ¿verdad? Pero todo eso fue robado. Entonces, cuando ellos están en el exilio, ahí en Babilonia, no tenían templo, estaban deprimidos, sus ánimos estaban lo más bajo, ¿verdad? Empiezan a reunirse en grupos, y por lo general era el cabeza de familia, el padre, que empezaba a hablar de lo que era la Torá, de los escritos y hacer traducciones. Y en ese concepto de una persona con otros reunidos, se funda lo que es la sinagoga, porque la sinagoga lo que tiene que ver para que se funde la sinagoga son al menos 10 varones. 10 varones, porque acuérdense que para este tiempo en la concepción
hebreos, cuando hacían los censos, lo que tomaban en cuenta son los varones. Entonces, igual aquí, ¿verdad? En la sinagoga ya se reunían 10 o más, y el cabeza de familia, hablando de las escrituras, entonces así inicia la sinagoga. Pero si se fijan, igual comenzó como que en la Septuaginta se traduce, ya después la Septuaginta es una versión, ¿verdad? Una traducción del hebreo al griego. Entonces, en esa primera traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, se tradujo la palabra kahal por eclesia, que es la palabra del Antiguo Testamento para la congregación de Israel en el desierto. Ya vimos asamblea, convocación, congregación, todos esos. ¿Qué decía de la sinagoga de Israel? Ok, sinagoga de Israel. ¿Qué es la iglesia? Entonces, ¿qué es la iglesia? Del término eclesia para los griegos en el siglo V a.C. significaba cualquier asamblea de ciudadanos reunidos con un propósito concreto. Por lo general tenía que ver con temas políticos, o sea que no tenía nada que ver con algo religioso cuando se utilizaba. Los miembros de un cuerpo legislativo o congreso, por eso les decía, esta convocatoria podía estar hasta 40 veces al año, y el empleo griego de la palabra eclesia puede referirse a cualquier asamblea de personas, aunque constituyera un cuerpo o un tumulto desorganizado. Eso es lo que ocurrió en Hechos 19, creo, cuando Pablo está ante el Areópago. ¿Qué es la iglesia? Aquí viene el término. Entonces, Jesús empleó la palabra eclesia, como les dije, solo una vez, que es donde está la referencia en Mateo 16, 18. Es la única vez que él dice, sobre este Petro edificaré mi iglesia. Es la única vez que lo utilizó. Él predicaba del reino de Dios. Mateo dice, bueno, okay. ¿De dónde viene la palabra eclesia? Pues es un término griego, ek, fuera, kaleo, llamar, y si juntamos ekaleo, o sea, la traducción como ya interpretada, no es la literal, ¿verdad? Interpretada es pueblo llamado para salir del mundo y entrar en el reino de Dios. Desde afuera para adentro, si se fijan. Fuera de y llamar. Entonces, llamados de afuera para entrar en el reino. Esa sería una traducción con la etimología de la palabra eclesía. No sé si aquí alguien, voy muy rápido, quieren hacer una pregunta para detenerme. ¿Están dormidos? ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Nadie? Creo que muy bien, Javi. Al menos yo estoy entendiendo bien. No se han quedado atrás, ¿verdad? Bueno, eso es importante. Cualquiera de los jóvenes, por favor, igual, si tienen dudas con algo de lo que hasta ahora he dicho, si algo les ha chocado, si no les ha gustado. No, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Entonces, los miembros de la iglesia son llamados de dentro de las multitudes, o sea, desde afuera del mundo, pero para dentro del reino de Dios, a una membresía o ciudadanía celestial, ¿verdad? Ya vimos que cuál es la misión, la gran comisión en Hechos 1:8, y lo tenemos en Mateo también 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Okay? El plan de Dios, hacer discípulos, que ya hablamos de eso en la clase pasada, que está en verbo imperativo, hacer discípulos. Y un discípulo, dice, es una persona que acepta la disciplina y enseñanza de disciplina. Es que no solo lo bueno, cuando estemos también estamos llamados es un acto visual o físico de algo que en lo invisible ya está teniendo hecho. ¿Cómo así? Que cuando yo confieso y yo creo, Él descendió como lengua de fuego, tanto en los primeros judíos como en la familia de Cornelio. El Espíritu Santo descendía en forma de fuego porque era algo visible, ¿verdad? Pero una vez, ¿me escuchan bien? Todos los demás, que dice José Eduardo que escucha entrecortado.
Antes. Sí, a rato se le hubieran cortado. Ahorita ya se oye continuo. Ahorita ya se escucha. Ya rato, doctor. Ok, No, entonces, bueno, en Hechos nos demuestra que o sea, que obviamente primero descendía el Espíritu Santo sobre ellos, eran bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Descendía en lenguas de fuego, ocurrió tanto así como para el judío como para el gentil. Ocurrió para el judío y para el gentil. ¿Me escuchan? Que me dicen que no. Yo sí oí. Ok. Bueno, Nosotros Sí, también. ahorita sí. Lo que pasa es que es por momentos que te está cortando el audio, pero sí, ahorita en este momento sí, se escucha ok, bien. gracias. Entonces, ocurría primero el bautismo en el Espíritu Santo, y una vez que ya estaban bautizados en el Espíritu Santo, desde que el Espíritu Santo desciende en usted ya está sellado, usted ya forma parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa? Pablo siempre les decía, ahora hay que bautizarlos en agua. ¿Por qué? Porque el bautizo de agua se convierte en un acto de fe, en un acto visible de lo que ya ocurrió por fuera. O sea, usted está testificando públicamente que usted decide dejar atrás al viejo hombre, convertirse de sus malos caminos, no de religión, convertirse de sus malos caminos para ser ahora seguidor de Yeshua y parte de ese gran cuerpo, ¿ok? Entonces, por eso dice que requisitos para ser miembros es ser bautizado, pero no quiero que entiendan bautizo como que, ay, sí, si no me he hecho todavía la inmersión en agua, es que no soy parte de la iglesia, no, porque somos bautizados por el Espíritu Santo primeramente para ser parte de un cuerpo celestial, ¿verdad? De algo invisible. Ya cuando usted se hace un bautizo visible, usted está confesando ante su congregación local, ante su iglesia local, que usted ya es parte de, ¿sí? Todas las religiones tienen ritos de iniciación, todas las religiones, ¿verdad? En copia de lo que está establecido, ¿verdad? Que en naturaleza de la iglesia es un pueblo con esperanza futura, el retorno de Cristo por su pueblo, ¿ok? La iglesia es tanto visible como invisible, es lo que hemos venido hablando. Voy a terminar con lo que es la cosmovisión paulina. Invisible porque se compone por los verdaderos creyentes unidos por una fe viva en Cristo. Invisible hablamos que se refiere a todos los santos vivos, o sea, de los que están del Antiguo Testamento a los del Nuevo Testamento y ahora nosotros. Y visible, que incluye a los que profesan la fe en Cristo y está formada por las iglesias locales organizadas. Porque claro, ya cuando se forma una iglesia local y crece a más de cierto número, tiene que haber a fuerza administración. En la Biblia igual tenemos ejemplos de cuando se dividen en las tareas, ¿verdad? Tanto en Éxodo, cuando no, igual en Hechos, cuando que Pablo sigan en los de la guerra espiritual, porque es una lucha constante contra Satanás y el pecado. Sabemos que estamos basados en Efesios 6, que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Asimismo, el versículo que dice que estar atento siempre, ¿verdad? Y velar, porque el Satanás anda como león rugiente, mirando pues a quién destruir, robar y matar, ¿verdad? Entonces, eso como ejército comprometido con guerra espiritual, pues atañe a la visión y misión de nuestra iglesia local, no la del cuerpo de Cristo. Entonces sabemos que la iglesia es un ministerio espiritual, es la diaconía o el servicio, eso es diaconía, servicio, y sirve mediante el uso de los dones
que se llama, Pablo los denomina como carismata. Y sabemos que carismata o carisma igual tiene que ver con gracia y es regalado. Entonces un don es una gracia, un carisma es algo regalado, son de Dios, o sea, son como ella los regaló, no son irrevocables, ¿no? Y más adelante, o sea, está la clase de dones, aquí solo se los menciono. Es una confraternidad espiritual, aquí donde se basa ya lo que es la cosmovisión paulina, porque Pablo es el que nos habla. Ya vimos que Jesús nos habla de lo que es el reino de Dios, pero el que introduce la palabra eclesía, dijimos la cantidad de veces, es Pablo. Y él cuando habla de la iglesia, habla de una comunidad, una confraternidad espiritual. Bueno, a ver si... Pablo habla de una espiritual y eso es la coinonía, ¿ok? Entonces ya vimos las palabras que se utilizan, ¿verdad? Si se fijan son con K, que es la predicación del evangelio. Juntos todos en confraternidad, querigma, coinonía y bueno, no es con K, pero ahí va, que es la diaconía con K, que es igual al servicio. Son las tres palabras que van unidas en el concepto de eclesia, que es la comunión y el ser, o sea, no podemos separarlos. Ahí están los versículos. La eternidad, o sea, la coinonía debe demostrar amor visible, que es lo que Pablo quería que nosotros entendiéramos de lo que es una eclesia, o sea, una comunidad. Algunos, ustedes saben que la Biblia utiliza símbolos y metáforas para ayudarnos a entender como conceptos que tal vez nuestra mente finita no podría de la mente infinita que es Dios. Entonces, habla de que la iglesia es un templo, habla de que la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza, y asimismo habla de que la iglesia es la novia o la esposa de Cristo. Ahí están los versículos. ¿Por qué habla del matrimonio? Porque el matrimonio representa la devoción y fidelidad que de la iglesia hacia Cristo y el amor de Cristo por la iglesia, el cuidado que Él tiene de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto, metáforas o con qué es comparado la iglesia, ¿qué me van a contestar ustedes? A ver. Pregunta de examen. Ahí lo puede repetir. Avi, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo. La novia, la esposa, exacto, el cuerpo y el templo. Se les está cortando mucho a todos. Estoy recibiendo mensajes que así dicen. Sí, sí se corta bastante. Es por parte. No sé qué está pasando. Es que la verdad que todo el día mi internet ha estado un poco. Tuve problemas en clase en la mañana. No sé qué pasa hoy porque otros días, no, bueno, tiene sus días el internet. Entonces le pido ahí, por ahí anda la líder de intercesión, que se ponga a orar, por favor, por las conexiones. Ok, la iglesia, bueno, ya vimos el templo, el cuerpo y la novia. Ok, entonces como cuerpo de Cristo, si somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, quiere decir que depende totalmente de Él. Él la fundó, Él la inició y depende de su obra, de su muerte, su resurrección, ascensión y de que Él dijo que cuando Él fuera, Él iba a mandar al Paracleto o Consolador o Espíritu Santo, ¿sí? Depende de Él realmente. Aquí, bueno, dejo esta porque vamos a resumir conceptos. Un poquito de etimología. Ya vemos que en el Antiguo Testamento la palabra era cajal. Si se fijan, aquí estaba con Q, con K o allá está con C, que es una asamblea de Yahvé, que es propio de la escuela deuteronómico significa que lo vamos a encontrar nada más en el Pentateuco. Ya se traduce después en la Septuaginta. LXX
es la simbología que se utiliza para la Septuaginta. Vimos que la Septuaginta es la primera Biblia que lo que hizo fue traducir del hebreo al griego. El Antiguo Testamento, el original es en hebreo. Cuando la traducen al griego, se le dice el nombre de Septuaginta. ¿Por qué Septuaginta? Porque reunió aproximadamente 72 sabios o eruditos judíos para que hicieran la traducción. Entonces, se les decía, en vez de decir la de los 72, decían la Biblia de los 70. Y para hacer 70, entonces se tradujo a Septuaginta. Eclesía, convocación con acento en la índole de la congregación como una realidad pública. Ya vimos que viene de ek, desde o afuera, y kaleo, llamado. O sea, los llamados desde afuera para el reino de Dios. Otra palabra utilizada que está en el Antiguo Testamento es edad, que viene de congregación. Y la traducción que le puso la Septuaginta fue sinagoga, que yo les dije que está como sinagogue, que ya es una convocación con acento en la asamblea litúrgica. ¿Ven la diferencia, verdad? Cajal, y que se tradujo a eclesia como una realidad pública y era más de índole como las cosas que tenían que ver con la administración del pueblo. Y edad, que era la congregación, que se tradujo a sinagogue, que tenía que ver con algo litúrgico. Sin, que viene de junto, y hago, conduzco. Esas son como la etimología de las palabras. Entonces, para que se acuerden de esto, cómo las palabras fueron traducidas. Por eso es que algunas son sinagogue y otras se tradujo como eclesía. Y Pablo, la que utilizó, dice que él iba a las sinagogas, ¿verdad? A las sinagogas a predicar, pero era echado. Y Pablo de lo que hablaba era de una eclesia. La eclesiología, ok, evangelio. La eclesia es para nosotros los cristianos. Sinagogue es para los judíos. Pero Jesús predica el reino. Entonces, eso es lo que les quiero dejar con esta diapositiva, nada más como el resumen. Eclesías para nosotros los cristianos, como del Nuevo Testamento para acá, como que lo separamos. Sinagogas para los judíos, pero Jesús predicó el reino. ¿Qué con el reino? ¿En qué consiste el reino de Cristo? Pues quien lo citó, quien lo anunció, bueno, está anunciado del Antiguo Testamento, pero quien le dio como la pasada, Juan el Bautista, habló de la cercanía del reino, ¿verdad? Cuando él predicaba allá en el Jordán, decía, arrepiéntase, arrepiéntase, que el reino de Dios se acerca. La del Señor, su llegada, parábolas del reino de los cielos, el Padre Nuestro, ok, todos, cuando hablamos del Padre Nuestro, es porque en el Padre Nuestro dice, ¿cómo es? Hágase tu voluntad, no, ¿cómo es? Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu, venga a nosotros tu reino. Entonces, como habla del reino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que predicó Juan el Bautista y asimismo Jesucristo. Es necesario que él reine hasta que ponga a todos los enemigos. Entonces, aquí hay que entender dos conceptos. Una cosa es la parte del reino que se instauró con la venida de Jesucristo, como que ya se abrió, pero otra parte es la parte del reino de Dios que todavía no está, que es con su segunda venida, cuando él venga a instaurar su reino milenial definitivamente, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios se ha acercado cuando venía Jesucristo, que Jesucristo vino para eso, para dar libertad al cautivo, abrir los ojos a los ciegos, etcétera, etcétera. Ahí fue instaurado, pero hay una parte del reino que se conoce como el ya, pero todavía no. Yo sé que es un juego de palabras. El ya es la parte que Jesucristo vino a hacer y a predicar y que la iglesia lo difunde, ¿verdad? Y el todavía no es todo lo que esperamos nosotros que acontezca en la segunda venida. 1 Corintios dice, pues es necesario que él reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies, para que Dios sea todo en todas las cosas. Entonces sabemos que eso solo va a ocurrir en el reino milenial. ¿En qué consiste entonces este reino? Siguiendo con profetizado en el Antiguo Testamento, que el reino será por siempre jamás. Daniel, sabemos que habla, Daniel es una escritura escatológica. Para poder entender Apocalipsis, primero hay que pasar por Daniel, y dice que su reinado será un reinado eterno y su dominio de generación en generación. Hemos escuchado el versículo de su reinado no tendrá fin. Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica con respecto a esto? Que la Iglesia ha nacido con el fin de propagar el reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, y hacer así a todos los hombres
partícipes de la redención salvadora y por medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Él, hacia Cristo. Para eso nació la iglesia, o sea, para instaurar el reino de Dios aquí, ¿verdad? Como traer lo invisible hacia lo visible. Nosotros, cuando se estudia raíces hebreas, se habla mucho de eso, de los conceptos abstractos. O sea, desde que Dios ya lo dijo, ya está hecho, pero usted tiene que materializarlo, hacerlo una realidad. Es decir, todos aquellos que creemos en la profecía, desde el momento que Dios lo dijo, que Él ya salió de su boca, eso ya está hecho. La cuestión está que nosotros, como sus hijos, como sus siervos, tenemos que materializar, traerlo de lo invisible y plasmarlo en esta tierra, en el 3D, en nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, este es el mismo concepto del reino de Dios o el reino de Cristo. Lo invisible, el reino celestial que existe, la ciudadanía celestial, eso invisible, nosotros los cristianos, miembros de la iglesia, somos los responsables de traerlo a lo visible, materializarlo y hacerlo una realidad en el mundo. ¿Qué tiene que ver Jesús con la fundación? Pues ya sabemos, Él eligió a los 12 discípulos, les dio su vocación, los instruyó durante 3 años y Él instauró, como les dije yo, el primado de Pedro. O sea, que Él fue como la piedra, dentro de las piedrecitas que son los discípulos, Él fue la primera piedra, ¿verdad? Así como lo fue Pablo, así como lo fue Juan, fueron columnas. Hemos visto las palabras de Jesús, tú eres Pedro, sobre esta piedra ya la hemos visto. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Bueno, Él es la piedra angular, la confesión, ya sabemos que es, la piedra es la iglesia, les dio las llaves del reino y les dijo, lo que ates será atado aquí. O sea, si se fijan, es el mismo concepto que estamos hablando. Todo aquello que está en lo espiritual, lo invisible, es responsabilidad de nosotros como hijos y miembros, ciudadanos de este reino, de plasmarlo en la tierra. Por eso Él le dice, lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Traer lo invisible a lo visible, plasmarlo, hacerlo una realidad y meterlo a nuestra realidad 3D. Con hechos. Bueno, eligió a los 12 y instauró, como dice, ahí dice sacramentos, pero sabemos que son las ordenanzas y con el sacerdocio. La iglesia, bueno, esto es redundante, es fundada por Jesucristo, el servicio del reino, ok. ¿Cuál es la relación entonces entre iglesia y reino? Ya dijimos, la iglesia constituye en la tierra ese germen visible y el principio del reino. El reino no puede ser, esas son palabras de Juan Pablo II. Ustedes saben que aquí yo no me enfoco, como les digo, no me enfoco, como dijo Pablo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Yo les he dicho que así como yo utilizo fuentes judías, así como utilizo fuentes católicas, así como utilizo fuentes protestantes, me gusta mucho también la de los testigos de Jehová, la J.W. Orr, cuando quiero estudiar historia. Hay diferentes fuentes de todo lo escudriño y lo que trata de sintetizar es lo que pongo. Entonces, según Juan Pablo II dijo, el reino no puede ser separado de la iglesia. Ciertamente, esta no es fin en sí misma, sino que está ordenada al reino de Dios, la iglesia, ¿va? Aunque no excluya la obra de Cristo y del Espíritu Santo fuera de los confines visibles de la iglesia, le confiere un papel específico y necesario. Esa es para dar la relación entre iglesia y reino, ¿verdad? Entonces, ahora entramos a otra parte. Como les dije, no podemos abordar el tema de la iglesia sin tocar a Pablo, porque si bien es cierto, la iglesia de los que les fue tomada su obediencia como justicia empieza en el Antiguo Testamento, Jesucristo viene a instaurarla, pero quien le da como los esbozos, ¿verdad? Quien le da la estructura, quien le da la forma, pareciera que es Pablo realmente. Pero Pablo, ¿por qué Pablo? Pablo por la cosmovisión que él tiene. Número 1, recuerden que Pablo es de nación judía, pues él es hebreo, él entiende muchas cosas del pueblo judío, de la iglesia, a lo que son los hebreos, que a lo que es el término que nosotros tenemos hoy. Pablo además era ciudadano romano, entiende el concepto de ciudadanía. Entonces, ¿cómo Dios lo utilizó a él, lo que era Pablo, todo lo que él era? Como tiene el concepto de ciudadanía romana,
Él entiende lo que es el privilegio y los honores de ser ciudadano del reino. Utilizó el concepto de Pablo de que nació en este tiempo de greco-romano, que conoce la lengua griega y lo que es la universalidad de cómo estaba el idioma griego y esa cultura griega infundida en todo el imperio. Entonces Pablo con este concepto sabe lo que es la inclusión y la universalidad de la salvación. Entonces, hebreo, griego, romano. Pablo tiene todo, por eso es que Jesús lo escoge, ¿verdad? Y aparte, aunque no lo conoció de manera personal, en Damasco lo conoce de una manera que el resucitado, aquellos conocieron, los 12 apóstoles conocieron al Jesús histórico, o sea, el Jesús antes de morir, pero Pablo es el que tiene la confrontación, o sea, cara a cara con ya el Jesús resucitado, el que ya estaba en gloria, y todo eso hace que Pablo sea Pablo y que por eso Pablo predique de la manera que él predica, ¿verdad? Entonces, el concepto de eclesía en la Septuaginta aparece casi 100 veces y se refiere, ya vimos, a reuniones de Israel. Ya vimos cómo lo tradujo Cajal por eclesía, ¿verdad? Y para Pablo no era meramente una asociación humana, sino que hacía referencia a un grupo de individuos reunidos con una misma mentalidad para un propósito religioso y algo divinamente creado. Bueno, antes de continuar con esto, quiero decirle que todos los conceptos que están aquí tomados de esta parte para adelante es en base a un libro, no es, como les digo, todo lo voy tomando de donde yo veo. Este es en base al libro, se llama, se me fue, por si lo quieren buscar, si lo quieren igual se los mando. Realmente yo soy muy poca de andar recomendando libros, leo uno que otro, a veces me lo salto, pero soy muy poca de recomendar libros, pero este sí vale la pena, realmente este vale la pena. Es un libro, se llama La idea de la comunidad de Pablo. El autor es Robert Banks y él hace como todo un estudio de esto, del concepto paulino, que es y de diferencia, he leído de varios lugares, ¿verdad? De varios fuentes, pero este libro, para lo que es la idea de comunidad de Pablo, me parece como el más acertado. Entonces lo digo para que no crean que son conceptos míos, ¿verdad? Porque uno tiene que darle como al autor lo que es lo que le corresponde, ¿verdad? Los derechos de autor. Sí, están en mis palabras, pero fue tomado todos los conceptos de este libro, La idea de comunidad de Pablo, de Robert Banks. Para el que lo quiera, me lo pide. Le va a gustar, se lo aseguro. Entonces, para Pablo no era, como dice, una asociación humana, sino que hacía referencia a un grupo de individuos reunidos con una misma mentalidad para un propósito religioso y algo que era divinamente creado. Todo eso reúne en la mente de Pablo el término de eclesía. Y recordemos que todo lo que Pablo es influye para que él tenga ese concepto. O sea, recordemos que él era como de una triple origen, ¿verdad? Tiene lo griego, tiene lo judío y tiene lo romano. Cuando ya Pablo habla de este concepto, omite el lenguaje de servicio y de esclavitud, y él como que se aboca al concepto de lo que es una relación familiar. Cuando ustedes leen las cartas de Pablo, utiliza mucho lo de hijos. Creo que se lo dijo a Timoteo, ¿verdad? Más adelante lo vemos, que mucha gente me han preguntado, ¿verdad? Y algunos de aquí, ¿usted está a favor de que uno diga mi padre espiritual con respecto al pastor o la iglesia? Y yo le digo, bueno, Pablo lo utilizó y realmente uno no puede generalizar las cosas. Yo no le puedo, si alguien siente que su pastor es su padre espiritual, ¿qué autoridad tengo yo de decirle, está correcto que usted sienta y piense eso? Claro que no, ¿verdad? No puedo generalizar. Todo depende del contexto y en este caso Pablo utilizaba el concepto de hijos espirituales, sí lo utilizó. ¿Por qué? No que todos los que predicaba eran sus hijos, porque entonces sería una chorrera de hijos que Pablo hubiese tenido, ¿verdad? Imagínense cuánta gente, cuántas iglesias fundó Pablo, pero sí con aquellas personas que tuvo una relación estrecha, en este caso, pues con Timoteo, ¿verdad? Entonces, utiliza la palabra mucho de filiación, de lo que es la familia. El énfasis que Pablo daba en la libertad estaba construida sobre fundamentos hebreos. ¿Por qué? Porque en la concepción hebrea, el clan de familia es tan importante, como ellos se manejan de la unidad familiar, que no dejan caer el otro, que en la
en la concepción hebrea, las deudas de un familiar son deudas suyas. Si el familiar está a punto de perder su parcela de tierra en la concepción hebrea, usted debe pagar por las deudas para que no se pierda esa. En la concepción hebrea, si una mujer queda viuda o hay huérfanos, el cabeza de familia del clan tiene que hacerse cargo de esa viuda y de esos huérfanos. Entonces es muy diferente al concepto que a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces por eso dice, este libro trata de eso, de que aunque no era igualitito que los hebreos, pero sí el concepto que Pablo da de lo que es una comunidad cristiana, de que es una eclesía, se entiende más desde la perspectiva hebrea. Para Pablo, pero dice, difiere de los grupos farisaicos y de los esenios, ¿verdad? El fariseo que era todo ley, y en sí la ley no es que estaba mala, el problema del fariseo es que predicaba una cosa y hacía otra. Ultrajaba al pueblo, pero quería juzgar al mismo pueblo por lo que el pueblo. Para Pablo la libertad consiste en ser independiente del pecado, independiente de la ley y los poderes sobrenaturales, o sea, los demonios, pero dependiente de Cristo, del Espíritu Santo y una interdependencia con los demás. O sea que es necesario para todo aquel que predique el Evangelio, venga a vivir el Evangelio y se viva como comunidad. Pablo no concibe que una persona sea convertida, así decirlo, convertida, o sea, que ya predique el Evangelio, que sea miembro del cuerpo de Cristo y no vive en comunidad. Con Cristo, con Dios, ¿verdad? La relación que se perdió, sino que tiene que haber una reconciliación entre todos aquellos que predican, que muestran ese mismo carácter. Que el Evangelio para Pablo como algo personalista de antes, sino participar de una comunidad. No se podía tener la una, y ahora vemos que muchas iglesias son como un club social nada más, ¿verdad? Que solo van, entran y salen y nadie se conoce, nadie sabe lo que el otro está pasando, ¿verdad? Igual Pablo habló de ese concepto, sabemos que el que lo introdujo de la iglesia bíblica fue Pablo, porque incluía a los muertos con los vivos, lo que nos demuestra que hay una visión mucho más amplia, eternal, sino sobrenatural. Los cristianos pertenecen tanto a una iglesia celestial como a una iglesia local que se reúne periódicamente. Entonces, están los dos conceptos. Somos parte todo de ese cuerpo celestial, de algo sobrenatural, de instaurar el reino, pero aparte también somos miembros de una iglesia o comunidad local que nos reunimos, que profesamos las mismas doctrinas, que participamos del pan, o sea, la Santa Cena, y que nos ayudamos unos a otros. Entonces, ese término de eclesia, que Pablo es el que lo utiliza muchísimas veces, que Jesús solo usó una vez, para Pablo abarcaba tres conceptos importantes. Uno, que es una asociación voluntaria con reuniones regulares, compuesto de gente con la misma mentalidad, ya lo vimos. Tiene sus raíces en la idea de clan familiar, ya vimos que ya vamos a ver más adelante de dónde viene oikonimia, y que esos pequeños grupos locales son investidos con algo sobrenatural, es decir, que son una manifestación visible de una comunidad divina, lo que hemos estado repitiendo. ¿De dónde viene oikonimia? Pues el término oikonomos es el que Pablo utiliza para referirse a él mismo y significa administrador, pero administrador en el concepto de la familia grecorromana, de algo familiar, administrador de lo que eran los bienes de la familia grecorromana. Y es un que viene con el lado financiero. Además, las palabras favoritas de Pablo, además de todo esto de administración familiar, él utilizó el adelphoi, que es hermanos, está mucho en las cartas paulinas, y como les dije, él utiliza para referirse a Onésimo y a Timoteo palabras como que los considera como hijos. ¿Cuál es, según Pablo, resume la responsabilidad cristiana en eso, como una fe que actúa mediante el amor? Entonces, Pablo hace tanto hincapié, lo vemos en Corintios, ¿verdad? Que dice que de nada sirve si hablo en lenguas, si esto, si lo otro, si no tengo amor. Pablo centra toda su predicación
ni en la unidad de la iglesia mediante el amor. Llega a la conclusión de que los miembros de la comunidad no tienen nada que deber, sino más, o sea, estoy adentrándome un poquito más a lo que es la iglesia, según Pablo. No está eso en el manual, no está eso en el manual. ¿Por qué? Porque considero que es importante y es tocante a nuestro tiempo, al tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Al tiempo en que no podemos reunirnos en un gran templo. Esto me parece tocante, pues, ahondar en este término, lo que era iglesia, de cómo nació en los primeros tiempos y lo que el ser humano y la tradición ha transgiversado y ha convertido hasta este tiempo. Entonces, las comunidades cristianas primitivas, dice, procuraban ser comunidades de amor familiar. O sea, el dolor de uno era el dolor del otro. Por eso se ven hechos que vendían sus cosas y lo traían toda la familia para que, a la comunidad, ¿verdad? A la iglesia, para que todos fueran partícipes de ello. Es así como la palabra koinonía, volvemos a mencionar koinonía, recuerden, se menciona 13 veces en el sentido de participar de alguna actividad u objetivo. Entonces dijimos que para hablar del término iglesia tenemos que hablar del keripá, que es la predicación, tenemos que hablar de la koinonía, que es la comunión, y tenemos que hablar de la que es que si usted no entiende esos tres conceptos y si no practica esos tres conceptos, entonces usted no es miembro de la comunidad, ¿ok? Y no sé si me he entendido, por favor. Solo es, también Onésimo, que ya esto lo vimos. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta comunidad? De todas las comunidades, de su iglesia local. ¿Cuál debe ser el propósito de todas las comunidades de la iglesia local? Es la madurez de los individuos, o sea, madurez espiritual de cada persona, o sea, una persona verdaderamente regenerada, una persona que verdaderamente entienda los conceptos del reino, una persona que verdaderamente es formada lo que era atrás, ¿verdad? Y una persona que en su madurez espiritual, o sea, le preocupe el bien colectivo. Entonces, eso va a llevar a una madurez colectiva. Y toda esa madurez está ligante, dado que Cristo es la imagen que nosotros tenemos de Dios, ¿verdad? La comunidad practicaba expresiones físicas de comunión tangibles, lo que dijimos, lo invisible lo hacían visible, como el bautismo, y hablamos, que es una ordenanza, lo vamos a ver adelante, la imposición de manos, cuando designaban líderes, o ungir a los enfermos, que también está en el Nuevo Testamento, que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos y lo unjan. O sea, que ungir con aceite a un enfermo es bíblico y es lo que hace. Para ellos, para nosotros en nuestros tiempos ahora, es algo rarísimo, ¿verdad? En muchas iglesias. Pero para esta comunidad, cuando nació la iglesia, eso era de lo más normal. Imponer manos, orar por los enfermos, sanar, hacer liberaciones. Eso era lo del día. La comida en común, lo que es la cena del Señor o el partimiento del pan. Más adelante vamos a ver cuando veamos las ordenanzas a qué se refería la cena del Señor y a participar de ella de manera indigna. Donde estaban los hermanos, ¿verdad? Mostrando el amor al prójimo, manteniendo solidaridad y protección entre los miembros mediante el compartir. Solidaridad y protección mediante el compartir. ¿Y cuál es la misión? Según la cosmovisión paulina, ¿cuál es la misión de la iglesia? Es la misión de una acción social, de evangelizar con el propósito de crecer y edificar a sus miembros en Cristo y en una vida en común a través del ministerio de los unos a los otros que han recibido a Dios. No hace Pablo, o sea, vean, la misión es una acción social de evangelizar, de ayudar al otro, ¿verdad? Sabemos libertar al cautivo y al oprimido, etcétera, etcétera. Pablo no hace en sus cartas diferencia entre lo que es un sacerdote y un laico, un oficial y un miembro ordinario, entre unas personas sagradas o personas comunes, sino que todos en la comunidad tienen que participar, como podría decir, como de la misma madurez para que todos tengan un papel dentro del liderazgo, dentro de la organización, del bienestar, de la disciplina y el crecimiento de la iglesia. Es preocupación de todos. No solo debe preocuparle al... Entonces, todos los miembros deben de colaborar tanto en el servicio y en el reconocimiento, entre la madurez, que todos se ayuden, ¿verdad? Pablo es el que introduce los términos como episcopos, que es los ancianos, diáconos, que viene de términos que él no utiliza
con una connotación jerárquica, o sea, que uno es más importante que otro. Ya dijimos que él no hace diferencia, ¿verdad? Sino que son términos utilizados en el ámbito pastoral. Y el concepto que he llegado a ver está por ti, que cuando sabemos que desde lo principal es el concepto de liderazgo, el servicio. ¿Me escuchan todos? Sí, Abby. Sí, Sí. Abby. Sí. Sí, bien. Antes de estar procesando un poco como qué es todo lo que he creído, qué es todo lo que he visto, ¿verdad? Con respecto a las iglesias que conocemos ahora en día, tanto de Iglesia Católica Romana o iglesias protestantes y sus denominaciones, que hay tantas, ¿verdad? Se estará preguntando no realmente lo que de autor. Lo que les quiero decir es que como a mí siempre me gusta investigar, no solo leo libros, sino que investigo el autor, me llamó la atención de que él pertenecía, si no me equivoco, decía cuando leí, creo que es la episcopal, bueno, la anglosajona, la que tiene que ver con Inglaterra, la episcopal, él pertenecía a ese tipo de iglesia, a la anglicana, perdón, anglicana. Y saben que este autor se salió de su iglesia, o sea, de su iglesia denominacional, ¿verdad? Cuando él hace todo este estudio de lo que es la comunidad para Pablo, él terminó saliendo o renunciando a la profesión de lo que era la denominación, porque él miró que era una gran diferencia con lo que tenía que ver con ese término de los episcopos que estaban por encima de los demás. Esa diferenciación con el clero, de que hay unos más importantes que otros, y lo que era lo de los sacramentos, cómo está instituido, hicieron que él decidiera pues no abandonar su fe, porque no sería abandonar su fe, porque todos creemos en Jesucristo, ¿verdad? Pero sí lo hicieron renunciar al credo denominacional de lo que era la iglesia anglosajona. Si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, o algo que les haya llamado la atención, un comentario. ¿De qué denominación era, Abby? ¿Él? Anglicana. No estoy muy familiarizado. Bueno, eso es parte de los diferentes, hoy toca ver lo que los gobiernos de la iglesia, eso lo vamos a medio tocar, ¿verdad? Antes de entrar a eso, ya se lo voy a decir, la diferencia entonces, en base a eso, entre lo que la iglesia es diferente de la iglesia de Israel. Bueno, según lo que hemos visto, la iglesia como comunidad sí es muy diferente a decir solo pueblo de Israel como etnia o pueblo. Tenemos la comparación. ¿Por qué se hace la comparación? Porque definitivamente, aunque hay promesas, claro que hay promesas para el pueblo de Israel como tal, como nación, hay promesas terrenales y celestiales para Israel también, ¿verdad? Pero más que todo son terrenales. Si no profesa a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador, no adquiere lo que es las bendiciones de la iglesia celestial, ¿verdad? Tenemos promesas celestiales, por eso a la iglesia se le llama como su novio. Trato individual, la iglesia de Cristo es su Salvador, Señor. Bueno, la iglesia de Espíritu Santo mora en todos los creyentes, la iglesia es miembro de la familia, la iglesia es un cuerpo de sacerdotes. Eso es la diferencia, más que todo, a grosso modo, ¿verdad? Que Israel nos referimos a una nación, a un pueblo étnico como tal. Hay un pueblo étnico como tal, que como pueblo, como nación, como decir Honduras, tiene, sí sabemos que fueron el pueblo escogido por Dios y tienen unas promesas terrenales que cumplir. E igual está el concepto de la iglesia, que es algo invisible, que somos todo el cuerpo de Cristo que profesa a su Señor y Salvador, no es independiente, ¿verdad? ¿Puede haber un judío, sí, que es israelita y es parte de la iglesia? Claro que sí, pues no son como independientes la una de la otra. Recibe tanto las promesas de su iglesia celestial como
y como nosotros ahora manejamos, ¿verdad? Dentro de nuestro, por eso volvemos a las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque en lo que particular, yo no sé si mi origen puede ser rastreado hasta un miembro de la tribu de Israel. Entonces, si todo empezó con Adán, después Abraham, y se fue siguiendo esa genealogía, las tribus de Israel fueron 10 las que fueron dispersas y no se sabe nada. O sea, la que quedó como judíos ahorita, lo que nosotros conocemos como los judíos y el pueblo de Israel ahorita como nación, solo tiene que ver con Judá, una sola tribu, que se unió con Benjamín. Entonces ahí estaban las dos, ¿verdad? Pero de las otras 10 no se sabe nada, o sea, se dispersaron, se revolvieron por todo el mundo. Entonces, en lo personal, estas son cosas que tienen que ver con su llamado, ¿verdad? En lo personal, ya en mi relación con Dios, sí creo pertenecer a este pueblo de las 10 tribus dispersas, porque en lo personal Él ha hecho un llamado, ¿verdad? Ya eso ya tocará a cada uno, usted en intimidad con el Señor, si solo es miembro del cuerpo gentil del que todos pertenecemos, o es parte igual de las promesas del Israel celestial, ¿no? Pero eso no lo vamos a encasillar, usted cada quien le compete ser. Bueno, entonces hasta aquí con el tema de lo que es la iglesia y vamos a entrar al tema de lo que es el gobierno. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, Abby. Bueno, relación de la iglesia, ok. Algunos conceptos de la iglesia, pues esos solo son para que ustedes los conozcan. Este está en su manual. ¿Cuál es el concepto del católico romano, el anglicano, la iglesia reformada, la iglesia bautista? Es para que ustedes lo lean y vean cómo es el concepto de cada uno. Principios o patrones. Dice que en el Nuevo Testamento, bueno, vamos a entrar en esta parte. Argumentos flexibles y argumentos concluyentes. ¿A qué nos referimos con argumentos flexibles? Al hecho de que son cosas que pueden cambiar de denominación a denominación o de iglesia local a iglesia local, como el patrón de gobierno, cómo se escogen los líderes, quiénes son diáconos, quiénes son ancianos y cómo se gobierna. Pero como les dije, donde hay un grupo de personas, o sea, ya es un organismo vivo, se necesita administración, se necesita liderazgo, claro que sí. El concepto de liderazgo y de diáconos y ancianos, como lo tenemos nosotros, es el que es errado. Que el líder o el diácono es más importante y está arriba de todos. No, más bien en la iglesia lo que Pablo nos enseña que eran los que servían. O sea, Pablo, después de que se convirtió y anduvo predicando, yo creo que vida personal no tuvo. Pablo se dedicó solo a andar fundando iglesias, a andar predicando. E incluso Pablo, y él era el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol de los gentiles, apóstol de apóstol, ¿verdad? Y Pablo incluso se dedicó a hacer tiendas, o sea, él tenía ese oficio de hacer tiendas. ¿Por qué? Porque él dice, el versículo, el obrero es digno de su salario, o sea, yo tendría todo el derecho, dice Pablo, y es cierto, como yo los estoy alimentando espiritualmente, de exigir que ustedes se hagan cargo de mis gastos. Pero dice Pablo, pero como no quiero ponerles cargas, estoy parafraseando, no, pero está el versículo en Tesalonicenses, pero no quiero ponerles cargas y no quiero que hablen mal de mí, entonces no fui carga para ustedes, sino que me puse a trabajar y me gané el pan de cada día. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos de lo que es un liderazgo diaconado y ancianos, de que es lo que la iglesia tradicional ahora nos ha enseñado y lo que está plasmado en la Biblia, lo que Pablo realizó, ¿verdad? Un argumento flexible. Reunirse en hogares o en edificios. Es flexible, sí, porque algunos nos reunimos en casas y otros en templos, ¿verdad? Y no vamos a decir que los que se reúnen en templos, grandes edificios, es que no son parte del cuerpo de Dios. Esos son los flexibles, que pueden cambiar entre una denominación y otro, si predican las mujeres, no predican las mujeres, si usan pantalones, esos son argumentos flexibles. Ahora, ¿cuáles son los inflexibles o los concluyentes? Es decir, los que son como los artículos pétreos, ¿verdad? Uno es la salvación. Sabemos que la salvación solo es por gracia, por aceptar a Jesucristo y no por obras. Y las dos ordenanzas que son la cena del Señor, que fue instituida por Él en el día de la Pascua. Sabemos que eso se practica en todas las iglesias, la verdad. Tanto la iglesia católica romana y todas las iglesias metodistas, anglicana, bautista, todas las practican, y lo que es el bautismo en agua. Esas son las únicas cosas que quedaron como concluyentes o comunes a todas. No estoy hablando del credo, ¿verdad? Del credo apostólico, porque en la salvación incluye un montón de cosas, creer en Dios Trino, en Hijo, en el Padre, todo eso está incluido en la salvación. Ok.
a grosso modo, o sea, esta es parte que tengo que darla, no, para mí no es tan importante, pero sí tienen que conocerla, pues cuando digo que no es tan importante es que no les voy a preguntar estos versiculitos y características específicas. Con que usted me reconozca los tipos de gobierno suficiente. ¿Por qué? Si hay diferentes tipos de iglesias, si hay diferentes tipos de comunidades, implica que hay diferentes maneras de gobernarla. De ahí vienen los tipos de gobierno. ¿Cuál es el gobierno mínimo? El gobierno mínimo son aquellas iglesias que son muy pocas, muy pocas. El ejemplo sería, dice ejemplos, los cuáqueros. Cuando ustedes hablan de la avena Quaker, ese del sombrerito y eso, eran de Inglaterra, está hablando de esto de los cuáqueros, la avena Quaker, o sea, se acuérdese de ese sombrerito del Quaker, y en los cuáqueros era un tipo de iglesia en la cual el gobierno mínimo es prácticamente que no hay una organización, sino que todos se reúnen y el Espíritu Santo se manifestaba por cada uno de diferente manera y al que hablabas, el que tenía el Espíritu Santo venía sobre esto es un gobierno mínimo, no tiene como aquella estructura, ¿verdad? Creo, si no me equivoco, en la actualidad sí hay una nueva aquí. Bueno, de hecho, la Iglesia Vida Abundante en sus inicios empezó como esos, la iglesia de los amigos o cuáqueros. Antes de ser la iglesia como está ahorita, cuando fue fundada por estos de los amigos o cuáqueros. Y ahorita, en la actualidad, sí hay, creo que se reúne en la Alameda, si no me equivoco, que es la iglesia, no sé si la del Recobro. Si alguien ha escuchado, me corrige, creo que se llama la Iglesia del Recobro, y tienen este tipo de gobierno mínimo. No tienen líderes, no tienen pastores, se reúnen en ese lugar, en un edificio, y así es. Todos tienen la obligación de estudiar por igual, y cuando llegan a la iglesia, pues todos, uno habla, el otro habla, yo aprendí esto, yo durante la semana esto. Aquí está ese ejemplo, la del Recobro, y bueno, ese es el gobierno mínimo. Tenemos los extremos, ¿verdad? A mí me gusta siempre, como en clase se me hace más fácil porque les hago el diagrama en clase, en la pizarra. Entonces tenemos el alejado a este extremo, que es el gobierno mínimo, donde no hay una estructura, y el más estructuralizado, valga la redundancia, con más estructuras, más organizado, que es el episcopal. Y en el episcopal tenemos ejemplos, que es la Iglesia Católica Romana, que la Iglesia Católica Romana sabemos que está distribuida por todo el mundo, tiene una cabeza que es el Papa Juan Pablo, después van todos los que son el Consejo Cardenalicio, los obispos, después los arquidiócesis y después los sacerdotes de cada comunidad. Y después van los laicos, todos los fieles, ¿verdad? No hay más que los sacerdotes. Y esa es una estructura bien centralizada. El episcopal es la jerárquica porque tiene una cabeza y se sabe lo que se predica en la comunidad de allá de Lepaterí, que es lo mismo que se predica en la iglesia aquí, la Basílica de Suyapa, los domingos, lo mismo, ¿verdad? Una estructura bien jerarquizada. Y no solo la tiene la Iglesia Católica, sino que los anglicanos, que es la iglesia que está en Inglaterra, es una iglesia también. Los anglicanos comparten dos tipos de gobiernos. Tiene un gobierno jerárquico, porque hay una cabeza, y así va también como mismo para abajo, y tiene un gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la iglesia anglicana es sinónimo de Estado. El gobierno y la iglesia gobiernan juntos. Esa es la iglesia anglicana, la que tiene la Inglaterra. Entonces, la reina Isabel no solo está por encima de lo que es lo civil. La reina Isabel es parte igual, es la cabeza de la iglesia también, porque están como combinados. Entonces, ese es el gobierno nacional, el anglicano, grupo de iglesia bajo una cabeza de Estado o dentro de los límites del Estado. Sus derechos, bueno, eso es. Solo apréndanse los nombres y el concepto. El gobierno nacional, entonces el ejemplo es la iglesia anglicana de Inglaterra. El gobierno mínimo, les dije, son los cuáqueros de Inglaterra también. Y aquí en Honduras tenemos a los de la iglesia. Y el gobierno nacional es el que está unido Estado con iglesia. Y el ejemplo es la iglesia anglicana de Inglaterra. O sea, se combina un poco, ¿verdad? Los argumentos a favor en la Biblia de todo este tipo de gobiernos. Si usted quiere buscar un versículo que lo sustente, lo va a hallar. ¿Okay? Gobierno jerárquico, pues el que le acabo de decir, el que está bien estructurado, y el ejemplo está la Católica Romana,
también la iglesia anglicana, que aparte de ser nacional es jerárquica, ahí se los pongo en el manual, la iglesia episcopal. ¿Han escuchado la iglesia episcopal aquí? Funciona con el mismo orden de la iglesia anglicana, y tenemos la iglesia metodista, pero es menos jerárquica. La metodista es la que está bastante en México. Igual aquí tenemos metodistas, pero no, la metodista es como no tiene mucho lo del mover del espanto, los que no pueden aplaudir, etc. Y para terminar, los otros tipos de gobierno, los que están como en el medio. Ya dijimos que le hablé primero a los dos extremos. El que no tiene gobierno, que es gobierno mínimo, el gobierno jerárquico. Tenemos, después del gobierno jerárquico, está el gobierno nacional, que es el que está con el Estado, y tenemos los que están en intermedios, que es el gobierno congregacional y el gobierno, el gobierno congregacional son los mismos miembros de la iglesia los que tienen la autoridad, tienen pastores, pero hay de ese tipo de iglesias donde si la comunidad se pone de acuerdo, quitan al pastor, ¿ok? Ese es el gobierno congregacional. Hay muchas aquí igual. Y el gobierno federal. Este es el más común. ¿Por qué el gobierno federal? El gobierno federal es el que se basa como en una estructura de ancianos o de una, ahora como se conoce como asambleas o la junta directiva. Yo sé que todos han escuchado en iglesias donde hay junta directiva o junta de ancianos. Eso es un gobierno federal, que no está en una sola persona como el jerárquico, sino que está en un grupo de personas. Ok, bueno, no sé los que estamos en Hebreo 2, están haciendo la llamada, pero aún tenemos 13 minutos, ¿verdad? Hasta las 4 es. Ok, entonces para terminar, solo con esto terminamos ya la clase. En la práctica de hoy en día, muchas iglesias son una mezcla de congregacional con federal. Congregacional es que la iglesia es la que manda, y federal, como les dije, son las iglesias donde manda un cuerpo de ancianos, una asamblea o una junta directiva. Yo sé que alguno ahorita está pensando qué tipo de gobierno es el que practica su iglesia. Exceso de bueno, en las observaciones son como conclusiones de en qué error puede caer cada cosa. Si hay excesivo gobierno mínimo o congregacional, usted incurre en el peligro de que haya una anarquía, pues que no haya orden. Y el excesivo federalismo, o sea, el poder centralizado, ocurre en el riesgo de que se vuelva como una dinastía o que se vuelva déspota, ¿verdad? Los que están en la cabeza. Y ahora lo vemos en las iglesias de ahora, que se vuelve como algo de familia. O sea, y el pastor ya no está, pero deja a su hijo. O sea, como que no tiene que ver con el llamado, parece. Sino el Nuevo Testamento parece incluir una mezcla de gobierno congregacional y federal, limitado a una iglesia local. Entonces, si de Pablo, esto es el concepto que ahora se maneja de los diferentes tipos de gobierno. Usted juzgue y usted haga sus propias conclusiones. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta hasta acá, ya les dije, de esto lo que me interesa es que sea el nombre del tipo de gobierno, apunten, ¿verdad? Porque así les pregunto, el nombre del tipo de gobierno y cada uno con su ejemplo. ¿Qué hace, qué no hace? Y en su ejemplo. Si tienen alguna pregunta. No, todo está bien. ¿Todo está bien? ¿Vamos bien? El manual todos lo tienen. Yo les enviaría la presentación cuando, como les digo, hasta que se terminen estas clases, una más, y para abarcar el término de eclesiología y mandárselas. Pero sí, vayan leyendo, como les digo, porque yo no les voy a leer, aquí en clases no les voy a hablar del manual, ¿verdad? Porque son algunas cositas que tocó el manual, pero el manual lo van leyendo ustedes, y el examen ya saben que yo pregunto lo que yo hablo en clase. Lo que recalco que es importante, se lo voy diciendo como ahorita, ¿verdad? Metáforas para referirse a la iglesia. ¿Qué gobierno está? Eso, el nombre del gobierno, pues, lo que voy diciendo en clase que es importante, pues yo se lo voy dando y es lo que sale en examen. Entonces, si alguien le voy a pedir, ¿a quién le pido que me cierre en oración? Maribel Bustillo, cierre la clase, por favor, una oración. Bueno, gracias Padre Celestial por habernos permitido
estar en este aprendizaje el día de hoy, de conocer más acerca de ti. Te pedimos, Padre, que cubras a todos los participantes de esta clase, así como a sus familias, igual a los pastores, que estén bien, que los guardes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.